Parábolas del reino en Mateo capítulo 13. Mateo 13 es un capítulo importante en el Evangelio de Mateo, donde Jesús enseña sobre el reino de Dios a través de parábolas. A continuación exploraremos algunas de las parábolas más destacadas de este capítulo. La parábola del sembrador en Mateo capítulo 13, versículos 1 al 23. Jesús enseña que la semilla representa la palabra de Dios y que diferentes tipos de suelo representan las diferentes respuestas a la palabra de Dios. La parábola destaca la importancia de recibir la palabra de Dios con un corazón abierto y dispuesto. La parábola de la cizaña en Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30 y 36 al 43. Jesús enseña que el reino de Dios es como un campo donde se siembra trigo, pero también crece cizaña. La parábola destaca la importancia de la paciencia y la tolerancia, ya que el juicio final es responsabilidad de Dios. La parábola del grano de mostaza en Mateo capítulo 13, versículos 31 al 32. Jesús enseña que el reino de Dios es como un grano de mostaza que crece y se convierte en un árbol grande. La parábola destaca la idea de que el reino de Dios puede comenzar de manera pequeña, pero crecerá y se expandirá. La parábola de la levadura en Mateo capítulo 13, versículo 33. Jesús enseña que el reino de Dios es como la levadura que se mezcla con la harina y hace que toda la masa se eleve. La parábola destaca la idea de que el reino de Dios puede tener un impacto profundo y transformador en la sociedad. La parábola del tesoro escondido y la perla preciosa en Mateo capítulo 13, versículo 44 al 46. Jesús enseña que el reino de Dios es como un tesoro escondido, una perla preciosa que vale la pena buscar y encontrar. La parábola destaca la importancia de buscar y encontrar el reino de Dios con todo el corazón. La parábola de la red en Mateo capítulo 13, versículos 47 al 50. Jesús enseña que el reino de Dios es como una red que recoge peces buenos y malos. La parábola destaca la idea de que el juicio final es responsabilidad de Dios y que debemos vivir de manera que reflejemos el amor y la compasión de Dios. Conclusión. Las parábolas del reino en Mateo 13 nos enseñan sobre la naturaleza del reino de Dios y cómo debemos vivir nuestras vidas para ser parte de él. Las parábolas destacan la importancia de la fe, la paciencia, la tolerancia y la búsqueda del reino de Dios con todo el corazón. Amén.